Vital el encuentro de la Presidenta de la Nación con empresarios y dirigentes gremiales en el sur, en su provincia natal. De allí centrada una enorme expectativa sobre lo que pueda producir ese cónclave en materia de medidas económicas. Porque luego de las PASO, de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, una lectura rápida del oficialismo estuvo situada y sigue allí, en que se perdieron algo así como 1 millón de votos de la clase media, que en otro tiempo, no hace tantos años, 2011, acompañó la propuesta presidencial porque fueron aquellas elecciones ejecutivas. Y entonces la bandera propia de Moyano, para situarlo en un personaje con peso propio, señalando que el impuesto a las ganancias efectivamente debe llamarse como impuesto al trabajo, elevar lo que se conoce como mínimo no imponible, parece ser una opción, una salida, que me pregunto si tiene el carácter electoral o estructural. Me parece que allí está la fantástica discusión para dar y debatir sobre los límites y las potencialidades del modelo. He escuchado en estos días y he leído cómo sectores claramente adherentes al gobierno han señalado algo que, por lo menos desde este programa, humildemente nosotros veníamos marcando. La manera de hacer campaña debe situarse en las conquistas, en la década ganada, o necesariamente debe haber una visión, si quieren ustedes pragmática, de lo que reclama una parte de la sociedad, entendiendo esa parte, ese estrato social, que lo ganado ya está, que se encuentra consolidado y demanda mucho más de lo que ha obtenido. Lógicamente esto puede ser contextualizado en las demandas que se transforman permanentemente de la sociedad o las sociedades. De allí que empezaron a tomar algunos sectores del kirchnerismo esto que ocurrió en Brasil, que ha sido definido como la crisis del crecimiento. Un gigante que se ubicó a lo largo de 10 años en una posición casi de privilegio, superando la que tenía Brasil, siendo una potencia mundial, pero con sectores incluidos que se sienten excluidos de ese desarrollo. Lo que vamos a hacer hoy es poner en el aire las notas que efectuamos el miércoles pasado en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, donde una sesión muy breve de 15 minutos se produjo una protesta, una más, de la Federación de Sindicatos Municipales. Allí estuvo el secretario general de FESIMUBO, que además es secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores Municipales, estoy hablando de Rubén Cholo García, demandando a la clase política en su totalidad el tratamiento de una ley que dé paso a una generación de paritarias para los municipales y con el tiempo derogación de la ley 11.757. Lo primero entonces para compartir con ustedes en este comienzo de Orden del Día tiene que ver con la palabra, el testimonio, la observación política electoral que tiene Alfredo Antonucci, un hombre que ha venido a este programa. Estoy hablando del diputado provincial de la primera sección electoral, más precisamente de Merlo. La sociedad diversificó el voto y hay que entender el mensaje de las urnas. La historia de hoy comienza así. En realidad el pueblo argentino evaluó en estas elecciones la posibilidad de diversificar su voto, como en toda elección parlamentaria, donde se considera que distintos partidos tienen una visión particular que va a enriquecer la distinta composición de cada Cámara. A mí me parece válido, yo creo que esto va a hacer que los distintos sectores profundicen su plataforma y revean las cosas que creen
que el pueblo no acompaña. En nuestro caso nosotros vamos a seguir poniendo a disposición de la ciudadanía de la primera sección electoral nuestra plataforma. La presidenta fue muy clara en que tampoco nosotros consideramos que las plataformas tienen que ser motivo de modificaciones según la opinión de la sociedad, sino que uno tiene que tener la valentía de plantearle a la sociedad cuáles son sus proyectos y qué es lo que hay que hacer. Nosotros vamos a ser consecuentes, coherentes, vamos a tocar o vamos a modificar las cosas que consideremos que haya que hacerlo, pero en el marco de la gestión, porque nosotros consideramos que somos políticos que vamos de cara a la gente con nuestra gestión, que está a consideración del pueblo. Es valioso este eje. La gestión está a consideración del pueblo en un marco legislativo, porque los ejecutivos, cuando se dan elecciones legislativas, son más observados que al momento de renovar un cargo ejecutivo, elegir presidente o presidenta, gobernador o intendentes. La concepción cultural política de la Argentina se altera, yo digo que se transforma, cambia, porque sabe la sociedad y ha aprendido esto de lo legislativo y lo ejecutivo, con claridad. Después cómo se elige es otra historia, pero entienden la diferencia de lo legislativo a lo ejecutivo. Y en lo legislativo, ya que son observadas las gestiones ejecutivas, aquellos que se proponen para ocupar una Cámara y que son los sectores de oposición, tienen, si quieren ustedes, una ventaja al momento de proponer medidas que ejecutivamente son trabadas. De hecho, la ley 11757 está trabada en la legislatura provincial. Y es una facultad que hoy le permitiría a un intendente seguir controlando, como después vamos a escuchar a Cholo García decir, los municipales son propiedad del intendente, porque no hay un espacio de discusión paritaria. Antonuccio, al decir esto de ponemos a consideración la gestión, pasa al segundo plano de la elección, en donde señala que vastos sectores de la oposición o algunos dirigentes de la oposición proponen cosas irrealizables. Fíjese que está en sintonía con declaraciones del candidato a diputado nacional del Frente para la Victoria, Martín Insaurralde, quien dijo, prometer el 82% móvil es irrealizable, imposible, es una mentira. Antonuccio, en esa línea, dentro del kirchnerismo, exhibe esta reflexión política. Cuando uno no está gestionando, uno puede plantear distintas cosas que en muchos de los casos son irrealizables, pero las plantea igual, ¿no? O sea, cuando uno habla de seguridad, cuando uno habla de política económica, cuando uno habla de política educativa, tiene que hacerlo de cara a lo que está viviendo, de cara a lo que viven permanentemente los millones de bonaerenses, y en ese sentido podemos hablar de estos tres temas, pero en el marco de la realidad, en el marco de lo que podemos mejorar o de lo que podemos ofrecer con la participación del pueblo argentino, y no tomando una elección o una campaña como si fuera una situación tribunera donde hay que levantar la voz y hay que plantear cosas irrealizables. Irrealizables, y lo que tiene que realizar el Frente para la Victoria es una mejor elección en octubre, en donde ahí sí usted va a elegir a quienes ocuparán el Congreso Nacional, los nuevos diputados nacionales, senadores provinciales, concejales y consejeros escolares. En términos numéricos, la diferencia que separa a Massa de Insaurralde, luego de lo que dejaron las urnas el 11 de agosto, es 500.000 de votos. ¿Y cómo achica la brecha? ¿Cómo pasa a ganar el Frente para la Victoria?
siendo una elección legislativa y en donde los resultados, los guarismos a nivel nacional otorgan esto que la presidenta de la bancada oficialista en el Congreso, estoy hablando de Juliana Di Tulio, señala como algo cierto, es la primera minoría. Pero la primera minoría va a generar una fuerte discusión en las cámaras sobre si a través del consenso que generen las distintas fuerzas opositoras se construye un bloque mayor para disputar las presidencias de esas cámaras, algo que puede ocurrir en octubre de cara a diciembre. Lo último, la brecha, 500.000 de votos, lo que tiene por hacer y lo que puede hacer el Frente para la Victoria, así lo responde el diputado Antonuccio. Nosotros tenemos que seguir siendo coherentes con las cosas que creemos que son las que le convienen al pueblo argentino. Y bueno, en la cuestión instrumental de seguro, siempre hay cosas que modificar, hay cosas que explicar mejor, hay cosas que discutir, que rever, pero el concepto de dónde está parado uno, este tema que hablamos muchas veces, también inclusive con vos, que nosotros no somos neutrales, quien quiera, los dirigentes políticos que crean que pueden ser neutrales, que lo sigan siendo. Nosotros estamos parados del lado del pueblo y desde el lado de los intereses del pueblo vamos